el requerimiento de la asistencia. Me va regalando ahí, por favor, la asistencia. Juana Rollave. Santiago Betancourt. Presente. Yes. Diego Bustamante. Sandra Castañeda. Víctor David. Presente. Yes. Alex Franco. Por acá. Presente. Osvaldo Fuentes. Gracias, Alex. Buenos días, profe. Hola, Osvaldo. Jason Alexander García. Presente, profe. Yes. David García. Presente, profe. Carolina Giraldo. Presente, profe. Gracias. Milton Giraldo. Luis Fernando Góez. Presente, profe. Yes. Dylan Guarnizo. Presente, profe. Yes. Gustavo Henao. Juan Felipe Jaramillo. Presente, profe. Yes. David López. Presente, profe. Yes. Abraham Machado. Jorman Martínez. Laura Mejía. Presente, profe. Junfrey Mena. Junifer Mena. Junifer, perdón. Listo, profe, Ok. por aquí estoy. Joan Mesa. Juan Pablo Monsalve. Presente, profe. Yes. Juan Pablo Muñoz. José Eduardo Ospina. Anderson Olarte. Presente, profe. Gracias. Sebastián Osa. Esteban Pavón. Buenos días, profe. Presente. Juan Pablo Pamplona. Presente, profe. Gracias. Melissa Quintero. Presente, profe. Gracias. Alejandro Salgar. Camilo Sepúlveda. William Serna. Presente, profe. Yes. Michael Trujillo. Presente, profe. Pedro Velázquez. Buenos días, profe. Buen día. María Camila Vélez. Ellen Vera. Presente, profe. Gracias. Y Pablo Emilio Villa. Profe, buenos días. Faltó Daniela Vargas. Profe, perdón, y de Bustamante también. Ok, sí, listo. Daniela no se lo había anotado. Y Bustamante. Me lo habré Sí, señor. saltado. Listo. Dale, Muchas gracias, Daniela. profe.
Tranquilo. Bueno, vamos a iniciar. ¿Me confirman, por favor, cuando estén visualizando? ¿Listo, profe? Sí, profe. Sí, Se ve. Bueno, comenzamos con el tema 11 sobre manejo de usuarios, permisos, privilegios, roles y perfiles, ¿no? Durante el contenido de la clase van a ver ejemplos, aunque ya ustedes ya han ensayado lo que es la parte de creación de usuarios. Hemos visto cómo en los talleres han tenido que agregar ciertos privilegios para poder ejecutar las tareas, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a entrar más en detalle sobre los diferentes tipos de permisos o privilegios que se pueden asignar y los conceptos de roles y perfiles que engloban una serie de permisos, pues, de manera ya unificada para asignarla de un solo lote, ¿no? Y no tener que ir a una manera tan detallada y atómica a asignar uno a uno, ¿no? Entonces, vamos a ver los dos modelos, cómo se asignan de forma, digámoslo así, grupal o en lotes, varios permisos, o cómo puedo yo también asignarlo de la manera más mínima y detallada a un permiso específico. Entonces, también vamos a ver unos ejercicios y en lo que es la parte de usuario, vamos a mirar acá. Voy aprovechando acá para que no se demore mucho mientras sube, para compararlo con el compañero de Microsoft, lo que es el tema del manejo de los usuarios, ¿no? Entonces, aquí ya lo voy iniciando, así no nos quedamos pegados cuando toque mirar. Acá ya va subiendo. Vamos a ver si me agarró el del... Ah, ya me agarraron los dos ahí que se quedan un poquito pegaditos ahí. Pero vamos a ver un poquito lo que es la teoría y conceptos. La bibliografía, como siempre, el libro de la profe María Pérez, que tiene bastantes ejercicios de consulta, y en la parte de usuarios también trae un par de ejercicios buenos, ¿no? Y en la, digámoslo así, documentación oficial de Oracle, lo que sería el enlace para ver todo lo relacionado a la creación de usuario, ¿no? Que tiene muchas opciones, muchos parámetros que no son obligatorios, pero que ayudan a complementar lo que es la creación de un usuario, ¿no? Como la asignación de espacio, la asignación del table space y varios detalles que generalmente nosotros lo que nos conformamos es con un create user tal, identify by y ya, porque es lo mínimo requerido, ¿no? Pero sin embargo yo podría detallarlo a especificar hasta cuál table space va a usar, ¿no? Entonces, ya también de cara a lo que es el examen final que contempla todo el contenido de la materia, tiene muy apropiado ver un repasito sobre la parte administrativa, ¿no? Antes de entrar en lo que es la creación de usuarios, como para recordar un poco las responsabilidades y acciones que realiza un DBA, así como también lo que son los componentes que conforman la base de datos y la parte de seguridad, para entender un poco el preámbulo, pues, o la introducción antes de entrar con lo que es la parte de creación de usuarios y permisos, ¿no? Entonces, bueno, preguntita de examen. Ahí tienen una que va fija en el próximo parcial, que son cuáles son las actividades o tareas básicas o responsabilidades de un administrador de base de datos, ¿no? Recordemos las siglas que estamos más acostumbrados nosotros a identificarlo con DBA, que en algunas bibliografías que son traducciones y sobre todo en español, y que la denominan ABD, ¿cómo es? ABD.
Entonces, sin embargo, es el mismo vocablo para identificar lo que es el administrador de base de datos o database administrator, como creo yo que es más común en nuestro ámbito, ¿no? Entonces vemos que una de las principales tareas que tiene, que ya la realizaron la mayoría de ustedes, es la instalación y lo que es la configuración, pues, de una base de datos de Oracle. Bueno, ahí me salté el Oracle Database, pero entendemos que estamos hablando del entorno de base de datos de Oracle, ¿cierto? Y lo que son los parches o las actualizaciones que van generándose a nivel de los diferentes releases, ¿no? Otra tarea es, bueno, el diseño. Como vimos, el DBA tiene como que el conocimiento detallado de lo que es la arquitectura, las buenas prácticas, ¿cierto? Y las recomendaciones. Entonces, en proyectos de alta envergadura, siempre hay en las fases, o sea, después que se tienen lo que son los diagramas de clases, ¿cierto? Y objetos, se tiene la compañía de una persona que tenga un buen background de base de datos para que pueda hacer lo que es el diseño, pues, y la creación como tal de una base de datos. Ese es el mundo ideal, pues. Si no se tiene, de cualquier forma, una vez que ya está creado o que ya está definido, se invita también a un DBA a que participe en un proceso de certificación, digámoslo así, ¿cierto? De verificación y posible afinamiento, o lo que también conocemos más comúnmente en sistemas como tuning, ¿cierto? Como, no el tuning que se le hace a los carros, pero es muy similar, para hacer a lo mejor recomendaciones. Ojalá que no sea a nivel de normalización porque sería muy básico, muy inicial, pero generalmente se ven situaciones donde el base de datos, lamentablemente en el día a día, llega cuando ya el chicharrón está en última instancia, ¿me entienden? O sea, cuando ya está lento, cuando, uy, ya que me regresé, cuando ya está dando problemas a lo mejor de bloqueos, de lentitud, y generalmente ahí es cuando se hacen los tuning, pues. Pero en realidad el proceso normal debería ser antes de la salida a producción, durante un proceso de pruebas y certificación como tal, pero siempre el tuning está disponible para aplicarlo ya sea sobre la marcha o cuando ya el problema está crítico, ¿cierto? Porque vimos como en los temas anteriores, simplemente aplicarle índices a algunas tablas ya te sacan de un problema de lentitud global. Listo. Pero bueno, estas son tareas tradicionales o usuales de un DBA, conociéndose como DBA el concepto de una persona que está certificada, calificada y preparada en todo lo que es el manejo de la base de datos, ¿cierto? Otras tareas, bueno, las normales del día a día, como son la de iniciar y de tener una base de datos. Aquí faltaría el calificativo el adjetivo de correctamente, ¿cierto? Porque cualquier persona le da ahí al power del servidor o, ¿sabe? O el shutdown de la máquina virtual y va a detener la base de datos. Pero si está corriendo un proceso de respaldo automático, ahí puede crear una inconsistencia que cuando vuelva a tratar de iniciar, no necesariamente va a iniciar correctamente, ¿no? Entonces, un DBA sabe hacer un shutdown detallado y correcto, al igual que un reinicio en caso de que, porque puede ser que el servidor se desconecte por energía o por simplemente llegó una actualización de Windows y no se le configuró que no haga los reinicios del servidor, ¿cierto? Entonces, cualquier situación como esas, el DBA puede identificarla y puede hacer un reinicio, digámoslo así, seguro de la base de datos como tal, ¿no? Otra actividad muy cotidiana y cansona, pues, porque siempre pasa que se me bloqueó el usuario porque no me acordaba la contraseña y lo terminé bloqueando después de 3 intentos, o simplemente no me acuerdo, o simplemente necesito
un privilegio o necesito un acceso, necesito un usuario para hacer consultas, lo que sea. Entonces, son los tradicionales requerimientos a los analistas que acompañan el área de base de datos de manejo de usuarios, ¿cierto? Creación, control, permisos, ¿no? Entonces, es en la parte que nos vamos a enfocar hoy, pero fíjense cómo está dentro de las actividades, digámoslo así, rutinarias, pues, ¿no? Otra también muy usual, que es la de la gestión del espacio, pues, porque generalmente se crean table space finitos, ¿no? O sea, finitos en el aspecto de que cuando se termine de llenar el espacio asociado, generalmente no se le contempla un crecimiento automático, ¿no? Entonces, eso simplemente bloquea lo que es el uso de esa base de datos a nivel de query, a nivel de todo. O sea, es impresionante, pero recuerden que cuando nosotros hacemos una consulta, se utilizan espacios de caché, se utilizan procesos, y si no tengo el espacio debidamente asignado, el proceso simplemente queda lockout, o sea, queda ahí bloqueado, queda congelado, y eso impacta el acceso a la información, ¿no? Entonces, son situaciones críticas y aunque ustedes no lo crean, pasan más de lo común. Y lamentablemente el que se da cuenta es el usuario final, porque, hey, ¿qué pasa? Estoy en el sistema y no me trae información, o se queda congelado en la consulta, y cuando van a ver es que se llenó el table space, y ahí al asignarle espacio y matar el proceso, ya vuelve toda la normalidad. En el mejor de los casos, si no es que hay que hacer un reinicio, que yo lo he visto y en bancos grandes, pues, Banco de Bogotá, Banco Colombia, situaciones así bien complicadas, ¿cierto? Y otra de las tareas, que no es menos importante que las anteriores, y que también suele suceder, bueno, de verdad que en el campo laboral uno ha visto de todo. Tiene un año corriendo lo que son las copias de seguridad, y cuando por fin se quema un disco duro o pasa algo y se tiene que hacer un restore, resulta que era una copia fake ahí que no estaba recuperando, no estaba respaldando adecuadamente toda la información, ¿no? Entonces, un buen DBA mantiene prácticamente 3 ambientes, ¿no? El productivo, uno ahí de pruebas, y uno donde hace un restore para ver si el backup fue realizado de forma correcta. Y obviamente debe tener las mismas consideraciones de espacio, porque si tu servidor de productivo tiene, no sé, 5 teras y tú haces un backup, tú eso tienes que probarlo, no lo puedes probar en una de 1 giga, o sea, tienes que probarlo también en un servidor que tenga 5 teras libre. Entonces, aunque ustedes no lo crean, el espacio en disco es uno de los dolores de cabeza de los DBA, porque también es costoso, y no necesariamente siempre se le asigna, porque siempre se piensa en la parte productiva, pero no en la parte administrativa. Entonces, es un constante dolor de cabeza, y yo he presenciado situaciones como esas, que cuando hacen el restore, resulta que, no sé, o no era el último, o era el de hace un mes, o no estaba respaldando todos los objetos que requerían. Entonces, empieza ahí, bueno, a sufrir el cliente, ¿no? Entonces, bueno, aquí un pequeño repasito para recordar un poco esas tareas y lo que hace el DBA, pues, en el día a día. Revisando un poco lo que es la arquitectura, vieron ese tema de espacio, de table space, de manejo, de control de aspectos internos de la base de datos. Eso va muy asociado con los usuarios. Entonces, bueno, un pequeño repasito de lo que es las diferentes estructuras que componen lo que es la arquitectura, ¿cierto? O sea, tenemos por un lado la parte de los archivos, y resaltamos lo que son los database files, ¿no? Que son los archivos de datos donde está la información. Pero recordemos que hay otros tipos de archivos, como de control, como de registro, ¿cierto? Pero el de los datos
es el que almacena la información en esos objetos que se denominan espacios de las tablas, que son los table space. Eso tiene una relación directa con los usuarios porque se establece dónde va a ser el lugar que va a almacenar esa información. Por eso, lo vamos a ver más adelante, una de las cláusulas o opciones al crear un usuario es especificar dónde va a hacer ese almacenamiento. Entonces, recordemos que a nivel de table space, tenemos los table space ya predefinidos cuando se hace una instalación y una configuración de una base de datos por defecto, que son el table space de system, users, temporal y el de undo que traen ya la parte para hacer lo que es el deshacer, ¿no? El de system tiene todo lo que es la parte del diccionario de datos. El de usuarios, el de users, es el que viene como que por defecto para hacer las creaciones de los objetos, ¿no? Por eso les recomiendo siempre, ustedes ingresan con el usuario system, obviamente en sus máquinas, en sus laboratorios, y hagan lo primero es crear un usuario. Asígnenle si quieren el rol de DBA, pero de esa forma ustedes garantizan que van a trabajar con un esquema específico y no con el del sistema, ¿listo? Y el table space temporal es el que les comentaba, donde cuando se hace un query, un full scan, él va almacenando información temporal en este table space, ¿no? Y si se llena, también impacta lo que es el performance y el desarrollo, pues, de las actividades en la base de datos, ¿no? Tenemos la parte de almacenamiento de registros, que son los registros de transacciones, archivos de datos, que Oracle almacena información de cada operación, ¿no? Y los archivos de control, que es prácticamente como que la metadata, ¿cierto? Es donde él almacena información asociada con todos los objetos, pues, que conforman la base de datos como tal para el uso de manejo interno, ¿no? Y finalmente, con el tema de seguridad, otra preguntita, bueno, en realidad estas tres van fijas ahí en el examen final. Lo que es la parte de la seguridad. ¿A qué se refiere con lo que es la seguridad? Bueno, por un lado, tenemos la seguridad del sistema, lo que sería el acceso, ¿cierto? O sea, el poder visualizar, acceder, leer o escribir en objetos asociados con el propósito de esa conectividad, ¿cierto? Lo que entonces sería controlar el acceso y el uso a nivel de sistemas. O sea, si es un usuario que simplemente tiene que generar, no sé, unos reportes, no necesita visualizar aspectos a nivel de sistemas como el uso de CPU o como privilegios para ejecutar, no sé, procedimiento almacenado, ¿no? Entonces, de esa forma se resguarda, porque recuerden, si yo me elimino tablas del sistema, puedo generar también una inconsistencia que puede bloquearla, ¿no? Entonces, por eso es necesario que el acceso DBA que tienen casi que todos ustedes a nivel de sus laboratorios, fíjense que cuando nos conectamos en el ambiente en línea de Oracle, el Live SQL, Oracle SQL, no tenemos ciertos privilegios, ¿no? Porque si no, podríamos hacer un daño que pueda repercutir sobre otros usuarios también, ¿no? Con respecto a la seguridad de los datos, también hay un nivel de resguardo, ¿no? Donde inclusive a nivel de una tabla, a nivel de un objeto detallado, ¿cierto? Una vista, yo puedo generar control para que la información no esté desplegada abiertamente. Y lo veíamos cuando estábamos en el tema de vistas, ¿cierto? Donde yo puedo enmascarar la estructura completa de mis tablas, ¿cierto? Cambiándole los nombres. Y es un nivel ya más de seguridad, pero que prácticamente nos grafica directamente lo que es la seguridad de la información. No sé si con estos temas hay alguna duda, algo.
No, hasta ahora no. Listo, bueno, entonces entremos en materia, lo que son los usuarios de base de datos. Entonces, en Oracle hay una particularidad muy interesante con respecto a el manejo de los usuarios. Entonces, vamos a ver primero el concepto y después nos vamos a ver si aquí ya subieron todos los programitas. Listo, aquí ya tenemos el Oracle y a ver si esto tiene, aquí tiene la contraseña ahí porque ya ni me acordaba. Listo, mientras esto termina de subir, veamos dos concepticos. Uno que es el de usuario. Otra preguntita, no, pero casi que el examen va a estar basado en la mitad de estas láminas. Entonces, otra también pregunta fija en el próximo examen, este concepto, ¿no? Porque generalmente nosotros manejamos el concepto de conectividad con un usuario, pues, y una contraseña para Windows, para también casi que la mayoría de las bases de datos, en Postgres, así, en SQL Server de Microsoft también, ¿cierto? Y creo que este concepto es común para todos, pues. Es un identificador definido dentro de la base de datos mediante el cual permite lo que es la conexión, ¿cierto? O sea, se puede conectar y acceder a determinados objetos según ciertas condiciones definidas por el administrador, ¿cierto? Que es los privilegios, los permisos que pueda tener. Sin embargo, en Oracle hay esta particularidad. Asociado a cada usuario de la base de datos, hay un esquema con el mismo nombre. Te dirán, ¿cómo así? O sea, bueno, pero es la forma en que trabaja Oracle. No lo he visto en otras bases de datos. Es una de las particularidades que lo maneja así. Y es como que difícil un poco de entender, pero prácticamente, no sé, si uno lo trata de comparar con una estructura de red o de archivos, hagan de cuenta que es como que si el usuario de Windows, aparte de que te permite hacer el login inicial y el inicio de sesión, él ya te trae unas carpeticas ya predefinidas. Y en realidad pasa así, ¿cierto? Porque fíjense que si yo me vengo acá, voy a abrir aquí el explorador de archivos. Esta es mi máquina local, ¿cierto? Me va a venir para C. Fíjense que ustedes cuando hacen login, cuando tienen un usuario, mejor dicho, bueno, este no es el mejor ejemplo porque no, en realidad tengo un solo usuario, pero fíjense que si yo tuviera varios usuarios, él tendría acá, miren que tengo la carpeta desktop, tengo por acá, bueno, no está acá, debe estar en app data, lo que es la de document, ¿cierto? Local document. O sea, mejor dicho, y aquí está el public y el default. Pero si yo tuviera varios usuarios conectándose a esta máquina, tuviera aquí una listica completa de carpeticas. No sé si ustedes lo han visto, ¿cierto? Entonces, es similar. ¿Por qué? Porque lo que es el acceso al escritorio, ¿cierto? Bueno, que no tengo muchas cosas en el escritorio, es particular para cada usuario. Lo mismo que la carpeta de documentos, ¿cierto? Entonces, es una buena forma de compararlo, no es tal cual, pero fíjense que cada usuario se loguea al servidor y tiene su estructura específica y sus propios archivos, que no los va a visualizar el otro, bueno, a menos que sea administrador también. ¿Lo ven? Entonces, me perdí, ¿dónde está? Aquí, users. Entonces, no sé si los confundí más o les ayudé, pero esta misma metodología o política o manejo, digámoslo así, de trabajo y manejo de usuarios, la tiene Oracle. ¿Y qué es un esquema? Un esquema es una colección de objetos, o sea, tablas, vistas, secuencias, sinónimos, todos los objetos de base de datos, ¿cierto? Que por defecto cada usuario accede cuando hace la conexión. Él puede ver sus objetos por defecto o puede ver otros si tiene los privilegios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vámonos para acá, vámonos primero para Oracle. ¿Cierto? Entonces aquí yo me voy a conectar. Ahora tengo la contraseña guardada con este Trinity, ¿verdad? Entonces nos conectamos.
Listo, aquí estoy ya conectado y fíjense que cuando abro acá, responde, ahí pegadito, vamos a darle un chance. Ah, bueno, va a expirar en 7 días. Listo, entonces, a ver qué tablitas hay acá. De esto están ustedes acostumbrados, bueno, no la lentitud, pero sí cuando abra, a que tienen esta misma estructura, ¿cierto? Fíjense que aquí ya tengo tablas, vistas, y aquí voy a ver las tablas creadas para este usuario, al igual que las vistas creadas para este usuario, ¿cierto? Sin embargo, fíjense que si yo sigo revisando, bueno, tengo también los índices, todo, ¿cierto? Acá tengo una carpetica que también dice otros usuarios. Pero estos usuarios no los creó él. Él simplemente, como yo lo creé con tipo DBA, él aquí puede ver otras cositas. Y él acá puede ver, por ejemplo, miren qué otro usuario tengo yo acá. A ver, este de Genesis. ¿Verdad? Y fíjense que yo aquí estoy viendo ahora los objetos. Bueno, este no tiene nada. Agarré uno que no tiene nada. Vamos a agarrar este, a ver. Este tampoco. Este. Ah, bueno, entonces. A ver, GSM. Ah, bueno, este HR yo creo que sí debe tener cositas, a ver. Ay, Dios, y entonces. Bueno, vamos a ver el... Pero bueno, como ven, lamentablemente ninguno de estos tiene objetos como tal. Vamos a ver el del system, ¿cierto? El usuario system, que este sí debe tener, bueno, a lo mejor tablas no lo voy a poder visualizar. Bueno, aquí tengo algunitas, pero vamos a tener las vistas. Y estas a lo mejor pueden estar normales. Entonces ven, aquí yo no estoy, esta tabla, si yo la visualizo o esta vista, en realidad fue creada por este usuario system. Lo mismo con el sys. Entonces yo puedo verlas por acá, que es la conectividad que tengo, y puedo tener acceso a otras tablas si tengo los privilegios. Entonces, esta ya es más familiar para ustedes, ¿no? Las all, las user, las vistas propias que son del diccionario de datos. Pero estas están entonces en otro esquema. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos que tratar de rescatar acá y diferenciar. Una cosa es, trato de conectar. Una cosa es estos datos que están acá, ¿cierto? Fíjense, cuando yo coloco aquí el nombre del usuario Trinity y la contraseña, ¿cierto? Es el usuario que se va a conectar a este servidor, a este puerto y con este servicio, ¿cierto? Sin embargo, una vez que me conecto, vean cómo automáticamente él tiene acceso a su esquema donde él puede crear diferentes tipos de objetos, secuencias, tablas, vistas. Si nosotros comparamos esto con una mente que también debe ser tradicional para ustedes, el del SQL Server de Oracle, es muy diferente porque él tiene acá una carpeta de seguridad, acá tiene un login, que es donde están los usuarios, ¿cierto? Entonces aquí fíjense que tengo el usuario Genesis, el usuario SA, y por otro lado yo tengo lo que son las bases de datos. Entonces, bueno, aquí como que no tengo ninguna así creadita, pero bueno, podemos ver esta master. Esta master tiene sus tablas, ¿cierto? Que son sus tablas propias. Entonces vean cómo este manejo es muy diferente al de Oracle. Porque él acá, cuando yo hago la conexión inicial, es muy similar. Acá yo tengo el usuario. Listo. Esta es la interfaz usual para conectarme a un servidor. Y fíjense que este en realidad está más asociado con lo que es la conectividad al servidor de Oracle o con la conectividad de Windows.
donde él puede hacer una conexión también directa si fue configurado ese acceso a nivel de la base de datos, ¿cierto? Pero este usuario que está aquí es el que visualizamos acá en Login, y después él puede tener acceso a las diferentes bases de datos que estén definidas en ese servidor, ¿cierto? Como vimos acá la master, otra, no hay otra creada, ¿cierto? Pero ese acceso difiere de lo que maneja acá Oracle. Entonces, es el principal detalle que nosotros tenemos que manejar acá. Yo aquí puedo crear una base de datos y la conectividad va a estar asociada siempre con el usuario y cuál base de datos él después va a abrir. Mientras que en Oracle, ya con el usuario se tiene acceso a ese esquema y a sus tablas. Es algo un poco difícil de asimilar al principio, pero nos tenemos que remitir a estos dos conceptos entonces y tratar de entenderlo como tal, ¿cierto? El usuario te permite conectar, pero a su vez el usuario tiene asociado un esquema con el mismo nombre y a ese esquema se le pueden crear todos los objetos. Entonces muchas veces se confunde como que esa parte, pues, porque se le crea un usuario, empieza a trabajar, crean objetos y resulta que era un usuario a lo mejor de consulta. Y si utilizo ese mismo usuario en el desarrollo del backend, entonces me quedo casado con ese esquema. Entonces, dentro de lo que es esta parte de diseño y creación, si yo voy a trabajar en un entorno de Oracle, tengo que tener esa consideración, ¿cierto? Para tener entonces el usuario que va a usar la aplicación y que no son los usuarios normales que se van a conectar a realizar el acceso a esa información. No sé si hasta acá hay alguna duda, algún comentario ahí que ustedes quieran hacer, si ya ustedes entendían esa parte, le quedó claro ahí, por eso traté de traer este comparativo acá. Y lo mismo si abrimos un Postgre, Postgre se maneja igual que SQL Server de Windows, ¿no? Donde el usuario es el usuario y las bases de datos son la base de datos. Son dos estructuras separadas. Mientras que en Oracle prácticamente una se confunde con la otra, digámoslo así. Bueno, entonces, si no hay dudas, preguntas, como visualizamos acá, fíjense que, bueno, aquí me conecté con Trinity, pero yo me puedo conectar con el usuario sys, ¿cierto? Fíjense que él aquí va a tratar de conectarse. No me pide contraseña porque obviamente ya la tengo definida acá, ¿cierto? Fíjense donde acá visualizo las vistas y los objetos propios del usuario sys, ¿cierto? Como el de user object. Está por acá. User objects, que me va a listar todos los objetos definidos en la base de datos. Entonces, esto a nivel de, además de ser un usuario con altos privilegios, ¿cierto? Es una estructura interna de la base de datos. Entonces, fíjense que es una conexión porque tiene un usuario, contraseña, al igual que el usuario system, ¿no? Entonces, un ejemplo de usuario esquema del sistema sería el sys y el system, que ya vienen predefinidos con una base de datos ya por defecto, ¿no? Entonces, recordemos que sys es el propietario del diccionario de datos. No se recomienda manipular, crear objetos o modificar los que ya trae, porque se podría afectar el sistema, ¿no? Y el usuario system es el que se utiliza como para tareas administrativas. Generalmente, el DBA con el usuario system se conecta para crear los otros usuarios, asignar espacio en los table space, en fin, para hacer su trabajo rutinario. Sin embargo, es muy común que el propio DBA cree su propio usuario, ¿no? Y en casos extremos, conectarse a través del system, ¿no? Bueno. Sin más preámbulos, este sería el comando que ya también ustedes han utilizado, específicamente esta línea que está acá, ¿no? Fíjense de lo resumido que es crear un usuario. Create user,
sería el nombre del usuario que se le va a crear y después la idea es asignarle ya una contraseña, ¿no? Aunque se puede hacer después con un alter, en una misma sentencia create, yo puedo crear el usuario y asignarle una contraseña. Sin embargo, hay otras cláusulas que se pueden colocar, como es la asignación del table space de usuario y el table space temporal, asignarle una cuota de espacio, ¿cierto? O una cuota ilimitada. Y de manera inmediata yo le puedo asignar un perfil. Y vamos a ver ya más adelante qué sería eso, pero en vez de lo normal que es, ¿qué hacemos tradicionalmente? Creamos el usuario solito, después le asignamos una contraseña y después le asignamos un rol o un perfil. Pero todo eso lo puedo aprovechar yo en una sola línea de comando, ¿no? Entonces veamos acá. La declaración de create user se utiliza para crear y configurar un usuario en la base de datos. Esta es una cuenta a través de la que él podría iniciar sesión. Bueno, esto siempre y cuando se le asigne el rol de conexión, que vamos a ver ahora enseguida que se tiene, ¿no? O sea, un detalle que les pasó mucho a ustedes, a mí, a todos, es si yo creo el usuario y trato de conectarme con el usuario, simplemente me va a dar un error. Y ahorita lo vamos a probar en una sesioncita práctica, ¿listo? Porque si él no tiene el privilegio, o sea, el rol asociado, no se va a poder conectar. Y lo mismo, vamos a poner que le doy el rol de conexión. Si no le establezco también permisos para poder crear objetos, no va a poder crear ninguno. Generalmente, ¿qué hacemos? Le damos el rol de DBA y el rol de DBA ya trae, del perfil DBA, ya te trae permisos de conectividad y de creación de objetos. Entonces, por eso pensamos que va todo en uno. Pero en realidad yo lo puedo hacer de manera así tan genérica, grupal, o lo puedo hacer también paso a paso, que no es muy usual porque es muy, un poquito engorroso. Medios para los cuales permite el acceso a los usuarios y los privilegios del sistema. Entonces, como les comentaba, vamos a suponer que ejecutamos solamente create user tal y ya. Si yo quiero asignarle una contraseña, después de haberlo creado, puedo entonces ejecutar un alter user. Y miren que el alter user prácticamente tiene todas las opciones que trae el create, ¿no? Alter user para cambiarle la contraseña, alter user para definirle un table space, definirle cuota o asignar un perfil. Y para eliminar usuarios está el comando drop user, donde si se le complementa con la opción cascade, prácticamente se le da la instrucción para que elimine todos los objetos asociados al usuario. Entonces yo puedo venir y hacerlos, primero eliminar los usuarios para estar, los objetos, y después si no tiene ningún objeto asociado, con drop user usuario se puede eliminar. Pero si tiene una tablita, una vista, no me va a dejar eliminar de una vez. Entonces tengo que usar el cascade para que me lo elimine. ¿Cómo puedo yo consultar los usuarios? Bueno, tenemos las vistas del diccionario de datos, all users, que me va a traer la información de todos los usuarios que están definidos. Fecha de creación y todo lo que está definido en la base de datos. Pero eso también recuerden que lo podemos visualizar con la interfaz del Oracle SQL Developer. Recordemos que en cada esquema, él te va a permitir acceder a otros si se tienen los permisos, ¿cierto? ¿No? Entonces aquí, más o menos lo que visualizamos ahora, ¿cierto? Un detalle importante, si yo consulto user users, solamente me va a traer el usuario actual. Si yo veo all user, me va a traer todos los que están definidos en el sistema. Entonces, en una sesión práctica, aquí vemos cómo crear un usuario, asignarle un rol de acceso. Entonces, vamos a hacer ese ejemplito. Nos vamos a pastelear, vamos a conectarnos por el SQL Plus. Minimizamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Siguen ahí? Parece que yo estoy aquí solito en el salón de clases. Y no sé si están levantando la mano o algo. Bueno, estoy visualizando aquí el chat.
Pues a mí me pasa algo raro que pues la vez pasada el ejercicio práctico pude crear el usuario y conectarme y todo. Pero hoy, por ejemplo, estoy tratando de crear un usuario hace rato y siempre me sale como si no, dice nombre de usuario no válido, como si ya existiera el usuario o algo así y pues no me está dejando crear como ningún usuario. Entonces sí quisiera ver como el ejemplito práctico, a ver si de pronto me falta algo. Ah, bueno, vamos a verlo. Pero lo que me suena en tu caso es más un tema de conectividad que otra cosa. Ahí recuérdense Pues ahí me de estoy la tarea colocando. de troubleshooting, mirar si de verdad Ahí me estoy colocando. están, Ah, bueno. mirar si de verdad tienen conectividad. Pues en este caso, aquí tengo la conectividad normal, entonces me voy a conectar SQL Plus. Aquí pastelear que no me acuerdo qué contraseña debo tener. Sí, DBA. Voy a tratar de conectarme con Trinity y asumir que le puse la misma contraseña. A ver si le puse la misma password. Entonces SQL Plus, Trinity, ORSL. Y contraseña le va a poner lo mismo. Ah, bueno, no. Aquí lo que hace es que tengo mucho tiempo sin conectarme y él me dice que la contraseña va a expirar en 7 días. Bueno, después yo veo ahí cómo le asigno ahí. Pero me pide que cambie la contraseña por una política. Pero aquí estoy ya conectado. Select, sysdate, from dual. Listo. Entonces vamos a seguir aquí el pastelito. Ya me conecté. Bueno, esto me pide conectarme con System. Vamos a hacerle caso. Entonces me voy a conectar. Y... ¿Será que le puse System también? Ah, sí, listo. Bueno, esto también va a expirar. A ver. Listo, aquí ya estoy conectado con el usuario System. Y vamos a hacer, este comandito normal se utiliza porque la base de datos por defecto trae este parámetro en false. Sin embargo, se puede setear para que al nivel de cada vez que se inicia la base de datos ya venga en true y no me dé un error de tratando de crear usuario, ¿no? Entonces, aquí, bueno, ya es para definir la sesión que me permita utilizar scripts. Si no, a veces me pone problemas y no me va a dejar crear usuarios. Esto ya lo hicimos porque me conecté con el mismo System Manager y acá voy a hacerlo paso a paso. Voy a hacer el mismo paso que está acá, pero vamos a hacerlo de la forma en que les comentaba ahora, ¿cierto? O sea, voy a ejecutar primero un create user y vemos que no me permite crearlo porque no establecí el identify. Entonces ya vemos que no puedo crear un usuario si no le establezco cuál es la contraseña, ¿no? Ya da un error de hora, entonces tengo que copiarme esto completo. ¿Cierto? Estas otras sí son opcionales. Vamos a ver esto. Entonces, acá, fíjense que username, conflict, bueno, ya este ejemplo como que ya lo había lanzado, entonces vamos a utilizar otro aquí, vamos a ponerle milagritos, que ya existe un rolo a milagritos. Listo, con esto ya me creó el usuario, entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir otra ventana acá. Profe, ahí. No sé por qué Dime. me faltaba era darle permisos para pues alterar la sesión, colocarla en true. Ah, Eso. perfecto, bueno, ya vio ahí, ya resolvió algo entonces. Gracias. Sí, hay que mirar, generalmente entonces te tenía que haber salido un error específico de Oracle, si no asociado con eso y habría que investigar ahí, pero bueno, generalmente es por eso, porque viene desactivada el manejo de script y entonces toca habilitarlo, pero bueno que lo pudiste resolver entonces. Entonces fíjense que acá tengo otra ventana de sistema, qué pena si ahí los medio distraigo un poco, pero se entiende que es otra ventanita aparte de la de atrás, ¿sí o no?
Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de conectarme con Milagritos, ¿cierto? Fíjense que aquí tengo el mismo DNS pin. ¿Cierto? Entonces está todo ok. Voy a hacer el SQL Plus. Buen día. ¿Qué tal? Usted está en la madre y me cuadra esta calculadora que no sé por qué me está 250 por 3. Me está saliendo. Dame un momento, muchachos. Ah, Ah, y lo está elevando. me está elevando. No, profe. Hay que mirar ahí cómo se configura para que no eleve. Pero no me acuerdo. Sí, hay que Yo le buscaba revisar. medio por el modo. Y no hace nada. Pero hay que buscar como que para que se active porque no lo deja cambiar. No sé si quedándose pegado con él. Listo, muchachos. Qué pena ahí que el profe ahí tenía un problema con la calculadora. Ah, bueno, estábamos acá entonces. SQL Plus, Milagrito, ¿verdad? Poder SL. Hasta aquí todo bien. La contraseña, Milagritos. Entonces fíjense que tengo un error no de contraseña, sino de falta lax, ¿cierto? Al usuario Milagritos le falta el privilegio para crear sesión. Por lo tanto, el logón es denegado, ¿cierto? Fíjense que es muy diferente al... Y por eso es importante que leamos los errores muchas veces nos pasa y yo me incluyo. Entonces empezamos a reiniciar el servidor, a reiniciar el Oracle y tal, y miren que no tiene nada que ver. La base de datos está perfecto. Pero muchas veces pensamos que es que el usuario tiene la contraseña errada, se lo cambian, lo crean de nuevo y a veces no revisamos. En este caso, entendemos claramente qué es lo que sucede. Creamos el usuario. Recordemos que acá tengo que darle privilegio al este perfil de DBA, no se lo di y por eso tenemos esta situación acá. Cuando yo hago este connect, que este connect lo puedo hacer allá mismo, ¿cierto? Tenemos el error de conexión. Si lo pruebo acá, que ya estoy conectado, le doy connect, Milagritos, me sale el mismo mensaje. Fíjense que es el mismo error hora 01045, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, tenemos que ver el temita de privilegios. Vamos a seguir acá un poco con la teoría, a ver qué son los privilegios. Entonces, bueno, privilegio entonces es una capacidad que tienen los usuarios dentro de la base de datos para poder realizar determinadas operaciones, acceder a determinados objetos. Aquí se le puede agregar la palabra propios o de otros usuarios. Porque generalmente fíjense que ya en el caso de Milagritos tenemos un usuario. Si yo vengo acá, recordemos que aquí estoy conectado con ya varios usuarios, el SYS y el Trinity, ¿cierto? Si yo aquí actualizo,
Ahora aquí, quiero le doy refresh. Si me vengo aquí a otros usuarios, aquí vamos a tener a Milagritos, ¿cierto? Que el usuario ya está creado. Sin embargo, ya vimos que no es que está mal creado, no es que no tiene, no sé, que le faltó la contraseña asignársela o algo, no. Sin embargo, el usuario está creado, pero no le dimos el privilegio para que se pueda conectar. Y entonces, aunque yo lo puedo visualizar acá, él no se puede conectar. Entonces, vamos a mirar acá. Hay algunos privilegios sobre objetos. ¿Cuáles son? Los comandos típicos, ¿cierto? Por ejemplo, alterar una tabla, el delete, el execute, el index, insert, data, select, update, ¿cierto? Son las diferentes operaciones que se ejecutan sobre objetos. ¿Cuáles son los objetos? Tablas, secuencias, vistas, procedimientos, ¿no? Y estas serían las acciones. Entonces, estas acciones corresponden a privilegios que se pueden asignar. Privilegios del sistema ya son los comandos para hacer la creación de objetos, ¿cierto? O modificaciones de perfiles. Entonces tenemos aquí creación de procedimientos, creación de tablas, ¿no? Y hasta la creación de una conexión, que me faltó listarla acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver, todos estos privilegios, ya sea para objetos o para sistemas, se pueden asignar o remover, ¿cierto? Entonces, la asignación se hace a través del comando grant. O sea, esto le asigna, le permite, o el revoke, que sería para remover, para quitar. Este le da, este le quita. Entonces, tenemos que una sentencia para dar los privilegios a los objetos sería grant, el privilegio específico al objeto. ¿Cuáles serían los privilegios? O sea, grant, alter, table, ¿cierto? Por ejemplo, on user, objeto, o sea, aquí sería en realidad sobre el objeto como tal. Parece que el usuario viene acá porque puede ser otro usuario, ¿cierto? Sobre otro perfil, otro esquema, perdón. Y al usuario tal. Ahorita vamos a ver un ejemplo como tal. Una grant a nivel de sistema sería entonces grant el privilegio o rol al usuario. Fíjense que aquí ya se remueve lo que es la cláusula on. Este sería para darle entonces un grant a un objeto específico y este sería para darlo a nivel de sistema. Entonces lo va a hacer sobre varios objetos. Lo mismo entonces sucede con el revoke. Yo le puedo quitar un permiso, un privilegio específico a un objeto o uno global de sistema. La diferencia sería el on con el objeto. ¿Cómo se pueden consultar los privilegios? Bueno, están todas estas vistas, ¿no? Que son la de sesión, donde yo puedo ver los privilegios que tengo, que tiene el usuario activo, que puede ser entonces con session briefs o user sysbriefs. Y puedo consultar los privilegios asignados a nivel de DBA o a nivel de otras tablas, por ejemplo, a nivel de tablas o a nivel de columnas. Entonces, retornando al tema de la con Milagritos, entonces, como ven acá, el Create Session que les comentaba que me faltó listar allá dentro de los privilegios de sistema, junto con el de Alter Session, Create Sequence, Create Table, fíjense que está en este rol Connect. Estos roles son una serie de, digámoslo así, conglomerado o conjunto de privilegios que se asignan a un usuario en lote, pues. O sea, si yo le asigno el rol Connect a Milagritos, entonces ya ella va a poder, además de conectarse, va a poder crear una sesión. Pero si yo solamente le doy el rol de Create Session, solamente se va a poder conectar, pero no va a poder crear ninguna tabla.
Entonces, vamos a ver si podemos replicar eso. Entonces, venimos acá. Recordemos que aquí estoy. Si yo quiero saber con qué usuario estoy conectado, creo que es show user, si mal no recuerdo. Bien. O select. Perfecto. Sí, adelante. Entonces hay que darle primero los privilegios, pero aparte hay que darle también el rol, porque si no, pues, de nada sirve decirle que puede crear, eliminar todo eso si no ha podido conectar. Está perfecto el resumen, tal cual. Entonces vamos a simular eso. Me voy a conectar con System. ¿Cierto? Porque acuérdense que como traté de conectarme con Milagritos, me desconecté de System. Aquí estoy conectado con System. Y tenemos el problemita con el usuario Milagritos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a asignar grant create session, ¿cierto? To Milagritos. Entonces, fíjense que le dimos el acceso. Para no churretear esta sesión, vamos a utilizar la otra que abrimos acá, ¿cierto? Entonces aquí, acuérdense que ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de conectarnos con Milagritos acá. Me salió que no se podía porque no tiene este privilegio. Ya se lo dimos acá. Entonces venimos otra vez, intentamos nuevamente, Milagritos, @ORCL, password Milagritos. Y ya me conecté, ¿sí o no? Ya estoy dentro de la base de datos. Select, this date, from dual. A ver, no sé si me deje. Ah, perfecto. Estamos acá, pero ¿qué sucede? Si yo vengo acá y quiero trabajar, create, table, tablita. Ahí le ponemos aquí un campo. Campo, numérico, number, 2. Vamos a usar un varchar entonces, pues. Se me olvidó aquí como que la varchar 2 y lo ponemos aquí de 20. Aquí simplemente estoy haciendo aquí para crear una tablita, ¿verdad? Entonces ya ven acá lo que acaba de decir el compañero, ¿cierto? Ya tengo privilegio, ya puedo conectarme, pero no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Si yo vengo aquí y le doy grant connect to Milagritos, ¿qué sucede ahora? Fíjense que no tengo que conectarme nuevamente. Si yo sigo acá y le doy, changos, sí tengo que conectar. A salirnos otra vez, connect, Milagritos. Bueno, no toca darle ahí también el privilegio del create, nature y lo Sí, vamos a darle el de connect como que no me dio. Grant DBA to Milagritos. Esto ahí supuestamente se lo di. A ver. Ya, vamos a salir más completo, a ver. Conecté y a ver. Bueno, ahora sí. Bueno, hay que... No los coge como que en caliente los privilegios. Hay que como que reconectarse. Entonces, si venimos acá y consultamos, ya tengo aquí objetos. ¿Todo bien? Esto engloba un poco lo que es la parte de privilegios, roles. Aquí, bueno, al final le terminamos dando el DBA por la duda de que tal, pero yo creo que con el de Connect ya era suficiente para no darle acceso full, ¿cierto? Pero bueno, como un laboratorio, generalmente, ¿qué va a suceder en la vida real? No, si acaso nos dan el de Connect, el de Create Session y el de Select, ¿cierto? Porque recordemos acá entonces, ¿qué privilegios puedo yo asignar? Ya sea específico a nivel de objetos o a nivel de sistemas. Entonces, generalmente nos dan el de Select y sobre una tabla específica. Pocas veces en un ambiente productivo nos van a dar el del DBA. Bueno, aquí yo puedo entonces
aparte de tener estos que ya vienen definidos, yo puedo definir unos propios, que es generalmente lo que hace el DBA. Entonces, él crea un rol con este nombre y le asigna cuáles son los privilegios que quiere darle a ese rol. De manera de que cuando va a crear el usuario, le asigna el rol específico, ¿no? Ya sea con un alter user o cuando se hace el create user, recuerden aquí, que permiso aquí me regreso, yo puedo asignarle el profile. ¿Listo? De una vez en la creación. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Oye, qué pena, me confundí un poquito ahí. Yo puedo asignarle un rol específico y los permisos por aparte. O sea, que la primera parte de privilegios tenías que se le puede dar, por ejemplo, un create, select, create, insert, pero en la parte de roles, como que el rol ya sobrescribe esos permisos iniciales Sí, sí. Sí, sí. Acuérdense que aquí yo lo hice paso a paso. Primero le asigné el de session para mostrar que se conectaba y que vamos a hacer ese ejercicio mejor. Creo que practicándolo creo que queda mejor. Tenemos milagritos. Vamos a crear, a ver, y yo lo quiero tener junto para después poder borrarlo de una vez. Voy a poner aquí milagros 2, ¿cierto? No, profe, yo puedo tener un usuario sin ningún rol específico, sino que le puedo dar directamente el permiso de crear sesión y, por ejemplo, select para que consulte ya, sin tener que asignarle un rol. Es lo que entiendo. Y también se podría tener darle un rol y ese rol pues ya heredaría todos los permisos que tenga el rol, ¿cierto? Sí, sí, no entiendo cuál es la duda, pero lo explicaste perfecto, así tal cual es. Ah, no, sino que estaba como confundido. Pensé que Sí, no veo dónde tiene la confusión porque lo explicaste tal cual. Lo que yo hice fue asignar los pasos de manera, digámoslo así, escalonada. Pero tú puedes hacer todo eso en la propia sentencia inicial. O sea, en la propia sentencia inicial, la idea es que el usuario no tenga esos errores. La idea es que cuando ustedes vayan a crear un usuario como DBA, ya le den... Aquí no tengo el... ¿qué? Listo, aquí no tengo... O sea, tengo que tener un perfil ya creado. Para crear el perfil ya creado, lo defino. Por eso tenemos que ver el tema de los perfiles. Pero bueno, déjame pasar al siguiente tema y ahí ya con eso cerramos lo que es la parte. Esto, bueno, ya lo hicimos, ¿cierto? Me conecté, le di el acceso, le di el privilegio de Create Table. Todo esto es como desmenuzado, detalladito, pero todo esto se puede realizar. Aquí tienen para que lo ejecuten ustedes también de manera detallada, pero es lo que acabamos de hacer ahí, pero con menos información. Con el tema de perfiles, engloba lo que está diciendo el compañero. Yo puedo crear un perfil donde le pueda predefinir cuáles son los permisos y privilegios que va a tener. Entonces aquí yo puedo definir un perfil que tenga el privilegio, vean acá el ejemplo, alter user, create user, default, aquí está la cuenta bloqueada, entonces aquí, grant, session, aquí se le asignaron los privilegios detallados al usuario. Sin embargo, yo puedo hacer esto que está aquí en esta línea de crear un perfil de programador y aquí yo le puedo especificar no solamente permisos, sino también restricciones. Entonces, fíjense cómo acá, él va a tener aquí un límite de tiempo de conexión, ¿cierto? Y yo le puedo asignar a él también permisos, le puedo hacer los grant al perfil y después este perfil asociárselo a un usuario. Entonces, el perfil no solamente me va a tener privilegios, sino también me va a tener especificaciones con respecto a lo que es algunas situaciones de entorno con uso de recursos. Entonces yo aquí puedo decirle cuántas sesiones puede tener. Recuerden que a lo mejor tú puedes decirle a un usuario que se conecte solamente desde una máquina y para que él no esté prestándole ese usuario a otros, yo puedo restringir para que la sesión solamente sea única o que tenga múltiples, si lo quiero así.
Lo mismo con el tiempo de conexión. Todo eso se puede restringir por tiempo, por minutos, o el tiempo en el que él está ahí ocioso, de manera que se cierre la sesión automáticamente. O los login que estén de manera permitida, ¿no? Entonces, esto se puede complementar con lo que es la creación del perfil del usuario para restringirle ciertas tareas. Y esto combinado con los permisos es lo que te crea la mejor ejemplo de un usuario como se debe crear. Entonces, ¿cuál es la idea? No crearlo de una manera independiente, sino de una vez ya asignarle cuáles son los permisos que va a tener y específicos. Muchas veces por facilidad le damos el grant del DBA al usuario, pero la idea es saber qué actividades va a realizar para darle ese rol específico. ¿Listo? Y después darle los temas de manejo de recursos también asociados con la actividad. ¿Listo? No sé si esto complementa un poco las dudas que tenía el compañero, pero esta sería la forma correcta, pues, de crear el usuario. ¿Cierto? Dándole los perfiles completos que va a tener y los permisos a nivel también de usabilidad, pues, de su usuario. Profe, yo le podría dar un perfil y adicional a eso otros permisitos, pues, por ahí que... Sí. No, es que no hay restricciones. Fíjense que acá, vamos a detallar este ejemplo que vemos acá. Tiene para crear sesión, o sea, se puede conectar, la puede modificar, puede crear tablas, vistas, sinónimos, secuencias, triggers, procedimientos. ¿Cierto? Pero fíjate que él acá está cortito y vamos a suponer acá, si necesita crear una función, ¿cierto? Esta function, ahí le va a dar error. Entonces, sobre la marcha, tú le puedes agregar ese permiso específico. O puedes asignarle al rol ese permiso y después tú al usuario le asignas ese rol. ¿Lo ves? De manera en que, porque si lo manejas específico por usuario no es una buena práctica, porque el día de mañana llega otro, te dice, no, mira, hoy llegó Teresa y Teresa tiene que hacer lo mismo que hace Juan Sánchez. Entonces tú no te vas a poner a crearle los permisos a Teresa así como está acá. ¿Qué es lo ideal? Que crees un rol y entonces, ese rol de desarrollador que tiene que crear funciones, procedimientos, tablas, tal, se lo asignas, ese rol de desarrollador, se lo asignas a los usuarios que lo requieran. Es lo recomendable. ¿Listo? Bueno, chicos, con esto finalizamos lo que es el contenido del temario de usuarios y quedamos listos para lo que es el taller. Este taller es de creación de usuarios, roles, perfiles, privilegios, todo. O sea, todo lo que practicamos. Entonces yo los invito primero a que utilicen estas sesioncitas prácticas que tienen por acá, ¿cierto? Para que practiquen más o menos. Aquí están prácticamente todos los comanditos que ustedes van a requerir para resolver los talleres. Los talleres, asumo que se van a manejar con los mismos grupos que se utilizaron para el taller anterior. Si hay algún ajuste a los equipos, necesito que me los mencionen. Si no, asumo que son los mismos equipos, entonces hoy en el transcurso del día yo voy a publicar lo que es la asignación de los ejercicios a los diferentes grupos. Y a partir de la semana que viene, ya desde el miércoles, que nos vamos a ver presencialmente, miércoles, viernes, hasta el 19, tenemos para presentar esos ejercicios, ¿listo? En el mismo modelo que hicimos con el taller anterior. Si para el miércoles que viene estamos todos acá y no hay ningún, ¿cómo se dice? Ningún equipo para presentar, entonces yo mantengo lo que hago un ejercicio, bueno, no sé, relleno ahí la clase
ya sea con un ejercicio práctico o empezamos a ver contenido ya del tema 12, pues. ¿Cierto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pero no entendí la parte, profe, del taller. ¿Me repite, por favor? ¿Cuándo lo va a enviar o pues, cómo va a Listo. ser ahí? El taller son 10 ejercicios, ¿cierto? Que van a tener un formato similar al que vieron en el taller pasado, ¿cierto? Aquí van a tener una serie de indicaciones, como aquí, por ejemplo, fíjense que se da la data que van a utilizar y aquí les dicen lo que ustedes tienen que hacer. Aquí, por ejemplo, tienen que crear un usuario, tienen que concederle perfil aquí de conexión, ¿cierto? Todo el paso a paso que tienen que realizar. Y van a haber diferentes ejercicios. Yo le voy a asignar un ejercicio a cada uno de los equipos, ¿cierto? Y lo voy a publicar hoy durante el transcurso del día, para que lo empiecen a presentar a partir de la próxima clase, los que estén listos. Tenemos 4 clases para presentar el taller. O sea, la clase del miércoles, viernes de la semana que viene y de la semana arriba. Hasta el 19 tenemos chance para presentar el taller, ¿cierto? Porque ya el 19 empezamos con lo que sería el repaso para prepararnos al examen que está, si mal no recuerdo, para el 9 de junio o el 2 de junio, no me acuerdo. ¿Aclarada la duda ahí, Pedro? Listo. Entonces, ¿cómo vas a repartir los ejercicios? ¿Como la vez pasada o...? Yo autocráticamente. Por eso, durante el transcurso del día, publico el listado de los equipos y el ejercicio que les tocó, que les asigné yo directamente. Bueno, listo. Pensé que iba a hacer ahí un roletazo. Listo, gracias. Bueno, no, tranquilo. ¿Alguna otra consulta, muchachos? ¿Duda? Bueno, toda lo que es la lámina la tienen publicada en el archivo de Teams y ahí mismo voy a publicar, así como se publicó en la sesión del taller anterior. A ver, me regreso. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Cierto? Entonces, en la parte de archivos ya tienen los temas y ahí voy a publicar así con tema 11, pero similar a este, ¿no? Voy a publicar la guía como tal y aquí los equipos, estos mismos equipos, pero con el ejercicio ya de usuario. ¿Listo? Entonces lo revisan aquí al final de la tarde, yo creo que ya debe estar. Ok. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, espero que tengan un buen día y nos vemos la semana que viene en el salón de clases. Profe, hasta luego.